Bueno, bienvenidos al video 69, sí, 69. Seguimos con este último cuadro que habían visto en el video pasado. Voy a agarrar mi lápiz óptico. Bueno, yo dije que la idea es demostrar de que esta suma no es otra cosa que la probabilidad x sub 1, que esta sumatoria es la probabilidad x sub 2, que esta sumatoria es la probabilidad x sub 3. Bueno. Y me va a quedar x1 por probabilidad x1, más x2 por probabilidad x2, más puntos suspensivos, x sub n por probabilidad x sub n. Y eso no es otra cosa que la fórmula o la sumatoria que nos da la esperanza de x. Lo cual demostramos de esa forma que justamente este primer término, que lo desarrollé acá, como lo vimos al final del video pasado, es la esperanza de x. Vamos a demostrar lógicamente que es la esperanza de x. Bueno, vamos a ver que esta suma es la probabilidad de x1, que esta suma es la probabilidad de x2, y así puntos suspensivos que esta suma, ¿no? Que la probabilidad es la sumatoria de j igual a 1 hasta n de la probabilidad de x sub n y sub j, lo que pasa que no me alcanzó el lugar de poner, no es otra cosa que la probabilidad de x sub n. Digamos, veamos que esta suma va de j igual a 1 hasta n, suma sobre j, o sea, sobre los i sub j. Esta suma también suma sobre los i sub j, y esta suma también suma sobre el i sub j de este término. Vamos a demostrar que esto es probabilidad de x sub 1, esto es probabilidad de x sub 2 y esto es probabilidad de x sub n. Bueno, para demostrarlo, vamos a utilizar la propiedad 1 que demostramos en uno de los videos, no sé, hace ya varias clases atrás. La propiedad 1 la hemos utilizado cuando hablamos de la probabilidad total de Bayes. De la probabilidad total de Bayes, ya hemos hablado en viejos videos, inclusive en viejos videos de hace 2 años, cuando di un curso de probabilidades y estadística, cuando vimos sucesos condicionados o independientes, ahí en los videos está, así que búsquenlo. Pero en los últimos videos que vimos de estadística descriptiva poblacional está, utilicé esta propiedad 1 y la demostré. No me acuerdo el número de video, pero tiene que ver con la probabilidad total de Bayes. De nuestro amigo Bayes, que es un matemático, no sé, nunca hurgué sobre la bibliografía de Bayes. Bueno, usando esta propiedad 1, sea una serie de variables aleatorias cualquiera, ¿no? Independientes o condicionadas, x1, x2, puntos suspensivos x sub n, x1, x2, puntos suspensivos y sub n. Entonces, hemos demostrado en algún momento esta fórmula de aquí, que la probabilidad de x sub i es la probabilidad conjunta de x sub i y sub 1, más la probabilidad conjunta de x sub i y sub 2, más puntos suspensivos, la probabilidad de x sub i y sub n. Esto no es otra cosa que la probabilidad total de Bayes, que se puede escribir así. La probabilidad de x sub i no es otra cosa que sumar sobre j, que va de 1 hasta n, sobre el i sub j, porque esta suma sobre j, no suma sobre i, la i queda fija. Entonces, dejando un valor fijo de i, sumo sobre todo j. Sumo todos estos términos, los sumo sobre j, y los sumo sobre j que va de 1 hasta n. La sumatoria de todas estas probabilidades conjuntas sobre j no es otra cosa que esta suma que se ve acá arriba, que suma sobre j. La x sub i permanece fija en todos los términos de probabilidad conjunta. Ahí ven, o se observa muy bien, que x sub i no lo toqué en ninguna de estas probabilidades conjuntas. Entonces la probabilidad de x sub i, donde i no lo toco, no es otra cosa que la sumatoria o la suma de todos estos términos, que es la suma de probabilidades conjuntas que se suman sobre j. Por eso se pone la sumatoria de j igual a 1 hasta n de probabilidad x sub i y sub j. Esto suma sobre j. Cuando sumo todas estas probabilidades conjuntas sobre j, me queda la probabilidad total x sub i, que es la primera fórmula de Bayes, o la fórmula de probabilidad total de Bayes. Me coloco. Bueno, vamos a usar esta propiedad 1, que es la probabilidad total de Bayes. Vamos a usar esta propiedad justamente aquí atrás, para calcular esta suma, para calcular esta suma y para calcular todas las sumatorias. Bueno, si tomo, por ejemplo, este primer término, que suma de j igual a 1 hasta n de probabilidad x sub 1 y sub j, si aplico la propiedad en esta suma, como también en estas de acá,
¿qué es lo que me va a quedar? Aplicar esto, me va a quedar la probabilidad total de Bayes. O sea que la suma esta que está acá, según esta fórmula, que es la probabilidad total de Bayes, ¿no? Según esta fórmula, que suma de j igual a 1 hasta n, donde la x sub i es fija, me queda la probabilidad total x sub i. Como esta suma se suma sobre j, al sumar todo sobre j me queda x sub i solamente como probabilidad. Entonces, si sumo todas las probabilidades conjuntas, dejo la xy fija y sumo sobre j de 1 hasta n, me va a quedar la probabilidad total de x sub i. Esto es lo que hay que entender. Y esto es lo que hay que aplicar, obviamente, en este primer término. Bueno, según esa fórmula, esta sumatoria, que suma de j igual a 1 hasta n, no es otra cosa que la probabilidad de x sub 1. Esta sumatoria, según la propiedad 1, no es otra cosa que la probabilidad de x sub 2. Y así sucesivamente todos los términos. Esta sumatoria no es otra cosa que la probabilidad de x sub n. Entonces la sumatoria esta que se ve acá, x sub 1 por probabilidad de x sub 1, más x sub 2 por probabilidad de x sub 2, más punto suspensivo x sub n por probabilidad de x sub n, no es otra cosa que la definición de esperanza. ¿De la esperanza de quién? De la variable aleatoria x. O sea que esta suma, que se puede poner así, sumatoria de igual a 1 hasta n de x sub i por probabilidad de x sub i, no es otra cosa que la definición de la esperanza de la variable aleatoria x. Bueno, esta esperanza es esta suma, volviendo atrás, que aplique esta propiedad, que es esta suma de acá. Bueno, todo esto para atrás no es otra cosa que la sumatoria de I igual de I y J de 1 hasta N de estos productos. Y esta sumatoria viene de acá atrás, del primer término de la expresión de la esperanza de x más menos y. Y esto no es otra cosa, como vimos recién, que la esperanza de x. Todo este primer término no es otra cosa que la esperanza de x, que es lo que demostramos. O sea, esto es esto, apliqué esta propiedad. O sea que ese primer término no es otra cosa que la esperanza de x. Bueno, volviendo atrás de nuevo. Yo demostré que esto es la esperanza de x. Bueno, ahora hay que hacer algo muy parecido con este segundo término. Y vamos a demostrar de la misma forma, razonándolo de una forma análoga, algebraicamente, o sea, con el mismo razonamiento, vamos a demostrar que esta sumatoria no es otra cosa que la esperanza de y. O sea que hay que hacer la misma demostración, pero con y. En vez de que aparezca x sub i, aparece y sub j. Vamos a demostrar que de la misma forma como demostramos que esto es la esperanza de x, vamos a demostrar que esto, esta última sumatoria, esta segunda sumatoria, no es otra cosa que la esperanza de y. De la misma forma. Vamos a demostrarlo de la misma forma como demostramos esto para la esperanza de x. Que utilizando esta propiedad, que es la probabilidad total de Bayes, no quedó que esto es la probabilidad de x1, esto es la probabilidad de x2, y así sucesivamente. Esta sumatoria, se puede poner así, no es otra cosa que la esperanza de x. Vamos a utilizar el mismo procedimiento algebraico, el mismo razonamiento, para demostrar que este segundo término no es otra cosa que la esperanza de y. Y así poder terminar con la demostración de la propiedad 3, que era justamente demostrar que la esperanza de x más menos y es igual a la esperanza de x más menos la esperanza de y. Donde x e y son dos variables aleatorias cualquiera. Pueden ser condicionadas, o sea, dependientes o independientes. Pasando todo lo que hicimos. Vamos a hacer toda esta misma demostración, pero con y. O sea, ahora calculando ese segundo término, vamos a demostrar que esto no es otra cosa que la esperanza de y. Lo mismo, y como dije hace un rato, bueno, en el video pasado. Esta suma es una suma finita, como toda suma finita, que depende de dos índices que son índices independientes. Y no depende de j, ni j depende de y, son índices libres, índices independientes. Entonces, esta suma se puede descomponer de la siguiente forma. La sumatoria i igual a 1 hasta n, y acá la sumatoria de j igual a 1 hasta n.
que también se puede poner al revés, la sumatoria de J igual a 1 hasta n, y acá adentro la sumatoria de I igual a 1 hasta n, porque I y J son índices independientes. Pero lo pongo así por una conveniencia de cálculo, como cuando calculamos la esperanza de X, ¿no? Entonces me conviene descomponer esta suma por propiedades de sumas finitas en una suma que sume de igual a 1 hasta n acá afuera, y una suma que sume de J igual a 1 hasta n acá adentro. O sea, descompongo esta suma en esta forma, como lo hice con la esperanza, cuando demostramos que era la esperanza de X, como lo hicimos hace un rato, y al final del video pasado. Bueno, lo descompongo así, otra vez lo mismo, tengo que interpretar lo que vale esta suma acá adentro. Bueno, esta suma de acá, suma sobre J, de 1 hasta n, donde X y está fija, porque la Y está fija. Acá solamente sumo acá adentro la J, la Y la dejo fija. Entonces la sumatoria de J igual a 1 hasta n, de todos estos productos va a quedar I sub 1 por probabilidad de X sub I sub 1, más I sub 2 por probabilidad de X sub I sub 2, más puntos suspensivos I sub n por probabilidad de X sub I sub n. Me queda la suma de todos estos productos. O sea, esta sumatoria es la suma de estos productos que traigo. Bueno, otra vez usando el recurso algebraico de la propiedad, de que dice que, bueno, una suma finita, la sumatoria se puede distribuir en cada uno de los términos. Entonces la sumatoria de I igual a 1 hasta n, todo esto que está acá dentro del paréntesis, esta sumatoria se puede distribuir en este término, en este término, en este término y en todos los términos. Entonces me queda la sumatoria de igual a 1 hasta n de este producto, más la sumatoria de igual a 1 hasta n de este otro producto, acá está, más puntos suspensivos, la sumatoria de igual a 1 hasta n de este producto que está acá abajo, que no me alcanzó el bimen, perdón, pero acá tendría que decir la probabilidad de X sub I sub n, que sería este término de acá. Este término de acá está acá. Bueno, bien. Utilizando otra propiedad de series finitas, como también vale para infinitas, vamos a analizar esta sumatoria. Este I sub 1 es un número real, una constante, y toda constante que está multiplicando dentro de una suma, finita o infinita, la puedo sacar afuera multiplicando. O sea, este I sub 1 que está multiplicando acá adentro, lo puedo sacar afuera multiplicando acá, como se ve acá. Me queda I sub 1 por esta suma. Acá hay sub 2 también, que es una constante, un número real cualquiera, lo puedo sacar afuera multiplicando, y me queda I sub 2 por la suma finita de este de acá. Y así con todos los términos, lógicamente, voy sacando todos los términos. Acá hay un error de tipeo. Acá tiene que decir I sub n, no X sub n. Entonces, acá tiene que decir I sub n, y este I sub n, que ahora voy a corregir, como es una constante, como es un número multiplicativo, lo puedo sacar multiplicando afuera de la sumatoria. Pero acá esto es I sub n, ¿eh? Ahora lo vamos a corregir, y lo saco afuera y me queda I sub n multiplicando esta sumatoria. Ahora vamos a corregir este defecto, así que hago un pequeño corte y volvemos enseguida. Reanudamos, sí, ahí ya lo corregí. Enseguida, un error de tipeo, suele suceder muchas veces. Acá había aparecido X sub n. Disculpen porque había un error de tipeo. En realidad es I sub n. Este I sub n que vengo arrastrando del paso anterior. Y acá en un momento apareció vertiginosamente X sub n, ¿no? Bueno, hay un error. Es I sub n, es este I sub n de acá. Entonces, como decía recién, como I sub n es un número constante, un número real fijo, yo lo que puedo sacar esa constante multiplicativamente afuera de la sumatoria. Es una propiedad de las series finitas, ¿no? Y de las series infinitas también. Cuando digo series infinitas, porque sumo infinitos términos, pero en este caso es una serie finita porque sumo de igual a 1 hasta n, donde n es un número finito, claro, un número, ¿no? Todo número finito, ¿no? El infinito no es un número, así que no es un número real. Cuando uno dice un número, se supone que da un valor finito. Entonces, cualquier constante multiplicativa en una serie que está dentro de la suma se puede sacar afuera de la suma multiplicando. Este I sub n es una constante, lo saco afuera multiplicando. Bueno, de la misma forma como hicimos cuando calculamos el primer término que nos dio la esperanza de X, este es el segundo término y nos va a dar la esperanza de Y, lógicamente. De la misma forma como lo habíamos explicado, algebraicamente vamos a demostrar que esta suma, que está acá, que suma de 1 hasta n, solamente suma de 1 hasta n, la probabilidad conjunta X sub I sub 1, vamos a demostrar que esto
por la probabilidad total de Bayes, que es la propiedad 1 que vimos recién. Esto no es otra cosa que la probabilidad de X sub I. Por la misma probabilidad total de Bayes vamos a demostrar que esta probabilidad es la probabilidad, perdón, esta probabilidad, por la probabilidad, digamos, la probabilidad total de Bayes, perdón, esta suma, que es la propiedad 1, ¿no? Que vimos recién, esta sumatoria, que suma de 1 hasta n, no es otra cosa que la probabilidad I sub 1, que es la probabilidad total de Bayes. Vamos a demostrar por lo mismo argumento que esto no es otra cosa que la probabilidad I sub 2, y así sucesivamente todos los términos, esta sumatoria de todos estos términos, que sería la sumatoria de igual a 1 hasta n de probabilidad conjunta X sub n I sub n, lo que pasa es que no me alcanzó el lugar. Vamos a demostrar que esto no es otra cosa que la probabilidad I sub n. Entonces vamos a demostrar por la probabilidad total de Bayes, que es la propiedad 1 que clasificamos antes y lo que vimos ahora, que esto no es otra cosa que la probabilidad total de Bayes I sub 1, esta es la probabilidad total de Bayes I sub 2, puntos suspensivos, esta sería la probabilidad total de Bayes I sub n. Entonces, cuando hacemos eso, nos va a quedar I sub 1 por probabilidad I sub 1, más I sub 2 por probabilidad I sub 2, más punto suspensivo I sub n por probabilidad I sub n. Y eso no es otra cosa que la fórmula o la expresión matemática de lo que sería la esperanza de I. Y ahí terminamos la demostración. Bueno, me adelanté a lo que íbamos a hacer, pero acá lo puso. Acá utilizando de nuevo la propiedad 1, que es la probabilidad total de Bayes, pero en vez de utilizar, como vimos antes, X sub I, vamos a utilizar I sub J. O sea que la probabilidad total de I sub J no es otra cosa que la probabilidad conjunta X sub 1 I sub J, más la probabilidad conjunta X sub 2 I sub J, más la probabilidad X sub 3 I sub J, más punto suspensivo la probabilidad X sub n I sub J. Esta es la probabilidad total de Bayes I sub J, que se puede escribir de esta forma. Esta suma, que suma sobre I, no es otra cosa que la probabilidad total de Bayes I sub J. Aplico esta propiedad en cada uno de estos términos, en este y en todos los sucesivos. Esto me va a quedar la probabilidad I sub 1, esto me va a quedar la probabilidad I sub 2, punto suspensivo, esto me va a quedar la probabilidad I sub n. Bueno, cuando hago esta suma, ¿no? Esta suma de acá, que se puede poner la sumatoria de J igual a 1 hasta n de I sub J, probabilidad I sub J, esto no es otra cosa que la definición, esto no es otra cosa que la definición de la esperanza I. Bueno, listo, demostré que este segundo término, como demostré el primer término, que era la esperanza X, y de la misma forma, con el mismo razonamiento y con los mismos pasos, demostré que este segundo término es la esperanza Y. De la misma forma como demostramos la esperanza X, demostramos la esperanza Y. O sea que este segundo término es la esperanza de Y, que viene lógicamente de acá atrás. Rebobinando. Demostré primer paso, demostré que esto es la esperanza de X, y con el mismo argumento, con el mismo razonamiento, demostré recién, o demostramos recién, que este término no es otra cosa que la esperanza de Y. Entonces me quedó la esperanza de X más menos la esperanza de Y. O sea que la esperanza de X más menos Y, donde X e Y pueden ser dos variables aleatorias cualquiera, sean condicionadas o independientes, no es otra cosa que la esperanza de X más menos la esperanza de Y. Y eso es lo que demostré. Demostré primero esto, como en el video pasado, y lo repasamos ahora, hace un rato. Y ahora demostré en este video que esto es la esperanza de Y. Esto es la esperanza de X y esto es la esperanza de Y. Con el mismo argumento. Utilizando la propiedad 1, claro. Y una serie de propiedades que fui mencionando cuando fuimos haciendo el razonamiento, que por eso es importante que me vayan escuchando en base a las propiedades algebraicas que estoy usando en todo caso de series finitas. Bueno, esto es el segundo cálculo del segundo término, que es de la misma forma como calculamos el primer término, utilizando la misma propiedad 1, pero con probabilidad I sub j, de la probabilidad total de Bayes. Bueno, demostramos el segundo término que no es otra cosa que la esperanza de I. Por ende, la consecuencia final, reuniendo 6 y 7, la esperanza de X más menos Y de dos variables aleatorias cualquiera, no es otra cosa que la esperanza de X más menos la esperanza de Y.
Esto es 7, que es la esperanza de Y. Y esto es 6, que es la esperanza de X. Y demostramos, tras, que esto es la esperanza de X más menos la esperanza de Y. O sea, demostramos esta propiedad. Que la esperanza de X más menos Y de dos variables aleatorias cualquiera, sean dependientes o independientes, es la esperanza de X más menos la esperanza de Y. Esta demostración no se las van a pedir en el examen. Simplemente hay que saberla para un posible final, porque en los finales suele tomarse este tipo de propiedades. En los parciales no, en los primeros exámenes no, en las primeras pruebas no, pero sí en el final suelen tomar este tipo de demostraciones, no importa qué carrera sea, pero la demostración esta es muy sencilla, como las demostraciones que hemos hecho a lo largo de los videos, ¿no es cierto? Esas demostraciones sí se pueden tomar. Bien. Se ve que mi gato no quiere entrar por la ventana. Prefiere quedarse afuera, por eso me levanto. Perdón, un interrupto. Eh, entonces ya demostramos esta propiedad 3. ¿Qué nos queda? Bueno, el repaso, voy pasando o haciendo vuelta de página de todo lo que fui haciendo. Este es el primer paso, demostrar que el primer término es la esperanza de X. De la misma forma, demostramos que el segundo término es la esperanza de Y. De la misma forma, con los mismos pasos, el mismo razonamiento, y por eso escúchenme cuando hice todos estos pasos, qué propiedades fui usando en cada paso, porque no todo escribo, lo voy mencionando. Utilicé de nuevo la propiedad 1, pero con probabilidad I sub j, que es la probabilidad total de valles. Demostré que esto es probabilidad I1, probabilidad I2, la probabilidad total de valles, y llegar a la definición de esperanza I, que es esto. Por ende, demostré esta propiedad que está acá. No sé qué más hay abajo. Bueno, y la pregunta, ¿cuál sería el valor esperado de una constante? Esto ya sería una nueva propiedad, pero la vamos a mencionar en el próximo video. Me voy a quedar acá. La próxima clase en el video 71. No, perdón, 70, porque esto es el video 69. Ya vimos el 68. En el video 70 vamos a seguir viendo esa propiedad eh, bueno, que vimos recién acá, cuál es el valor esperado de una constante. No se lo voy a decir, pero el parque lo sabe, lo puede deducir fácilmente a través de la definición, a través de la definición de esperanza. A través de la definición de esperanza es muy fácil ver cuál es la fórmula del valor esperado o de la esperanza de una constante. Háganlo, hagan ese ejercicio. Así que les dejo esta pregunta ahí para que la vean. Pero si no les sale, no se preocupen de preguntar. En el próximo video, en 70, vamos a demostrar esta propiedad, que es muy sencilla y mucho más sencilla que las que vimos. Y esa seguramente se va a tomar porque, por lo general, en los teóricos puede aparecer como un ítem, ¿no?, de alguna pregunta, y como ejercicio de demostración realmente es muy fácil de desarrollar. Así que bueno, nos vemos en 70. Espero que les haya gustado, traigan dudas, repasen todo y nos vemos en un rato. Chau, chau.